Bienvenidos nuevamente al esfuerzo comunicativo de Jornada Se Acabaron las Promesas y como una antilla, esta semana nuevamente vamos a estar discutiendo el tema de el mapa de calificación de uso de terrenos de Puerto Rico. Esta vez estamos con el compañero Roberto Tomás, que viene de un trasfondo un poco más comunitario, ¿verdad? De trabajo en las comunidades, y vamos a estar discutiendo otros tópicos en relación a las comunidades y este mapa que está tan en boga ahora mismo. Así es que, nada, como empezamos la semana pasada, estuviste presente durante la grabación. Sí. Cuéntanos, desde tu perspectiva y desde tu análisis, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando ahora mismo con Puerto Rico? Bueno, nosotros entramos al tema más un poco ya como como algo que se suma a una preocupación que llevamos trabajando hace tiempo, porque, ¿verdad? Como todos sabemos, después del huracán María, el tema de la recuperación ha sido un tema muy cuesta arriba. FEMA denegó más del 60% de las solicitudes de la gente. Hay más de 20.000 familias todavía viviendo bajo toldos azules, que eso no implica que esas son las únicas familias que todavía no han podido recuperarse de los impactos del huracán, sino eso es un dato solamente el más visible, ¿no? Porque el toldo es evidentemente está ahí y uno lo puede ver. Entonces, cuando empieza toda la discusión de que vienen otros fondos y que esos fondos van entonces a poder lograr lo que FEMA no logró, empezamos a mirar todo el plan de acción y todas las guías que empieza a generar vivienda, que fue a quien se le dieron toda la asignación y el poder para administrar todos estos fondos, contrario a todo el tiempo anterior en que eso lo administran los municipios. Se centralizó en vivienda y vivienda empieza a plantear una serie de guías y de lineamientos que van un poco a replicar las justificaciones que usó FEMA para denegar a un montón de gente, que la gente no tiene título de propiedad, cuando en Puerto Rico eso es algo que es parte prácticamente de la cultura del país. Un montón de gente que o vivió en terrenos porque tuvo que meterse en esos terrenos, o la familia tenía, el tatarabuelo tenía una finca y fue dividiéndola en parcelas por su cuenta. El tatarabuelo no era del gobierno, simplemente pues métete allí, ¿no? Y todo el mundo en la comunidad sabe eso, por eso de momento uno va por el campo y ve parcela a los Ramírez, parcela a los González, porque un poco esa era la lógica. Pero FEMA, y ahora Vivienda está implementándolo también, utilizó el tema de los títulos para denegar un montón de acceso a fondos de recuperación, diciendo que no tenían evidencia de que esa persona fuera el dueño de esa vivienda, cuando hay otras maneras de corroborar eso, sobre todo en Puerto Rico, que existe jurisdicción y jurisprudencia que permite evidencia de tenencia del espacio independientemente del papel que conocemos como el título de propiedad. A la misma vez surgen unos mapas que FEMA saca, planteando toda una serie de zonas nuevas susceptibles a inundación y a deslizamiento de terreno, que todavía no conocemos la metodología que utilizaron, si estuvo adecuada y estaba atemperada a la realidad topográfica y natural del país, o usaron herramientas que usualmente tienen datos de Estados Unidos para hacer eso. Y esos mapas amplían toda una serie de espacios donde supuestamente va a haber un impacto tremendo de inundabilidad o de deslizamiento si ocurre otro evento como María. Sin tomar en consideración que, por ejemplo, en Tuabaja tuvo que ver que abrieron las compuertas del río La Plata, por ejemplo, y un montón de permisos que han dado para movimientos de terreno y ubicación precisamente de actividades económicas y de otra índole cerca de actividades residenciales, que han hecho que para protegerse de inundaciones esas compañías hacen movimientos de tierra y lo que hacen es que desvían el agua para otras zonas. Eso no lo están tomando en consideración, simplemente están diciendo ahora es inundable esa zona. Y eso es otra categoría que están utilizando para decir, si tú no tienes título o estás en una zona de alto riesgo, no te podemos dar dinero para que público
en este caso de esos fondos que vienen, para que reconstruyas. Así que la única alternativa que le dejarían a la gente es quedarse como está, no poder tener acceso a ningún recurso para recuperarse después del huracán, o salirse del espacio, reubicarse. Eso, pues entonces están los mapas de FEMA que los están utilizando para eso, aunque FEMA dice que eran sugeridos, pero los están usando como base para todas estas guías. Detrás de eso está las zonas de oportunidad. Vivienda separó, y el gobierno separó 400 millones de estos fondos que venían para recuperación, los separó para un fondo de préstamo para hacer más atractivo todavía Puerto Rico a las zonas de oportunidad. Para los que no conocen, las zonas de oportunidad fueron unas enmiendas que se hicieron en el 2007 a la ley federal en el gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con rentas internas y exenciones contributivas, que básicamente lo que busca es que los grandes multimillonarios que hay en Estados Unidos, que tienen ganancias de capital, o sea, por ejemplo, tú metiste $500,000 en la bolsa de valores, y te fue bien con eso, ganaste 4 millones porque el Amazon subió ¿verdad?, sus activos, y tienes 4 millones ahí muertos de la risa. Pues básicamente lo que están diciendo, tú sacas esos 4 millones, que son las ganancias del capital de esas inversiones que tú hiciste, los inviertes en esta zona y no te vamos a cobrar impuestos si los dejas allí por 10 años. Y entonces en la jurisdicción específica que Puerto Rico, contrario al resto de los estados, que básicamente hay un tope de hasta 25% de esta zona en la ciudad donde se vaya a hacer, en Puerto Rico básicamente asignaron todo el país como una zona de oportunidad. Así que cualquier multimillonario puede venir, mirar cualquier espacio en Puerto Rico y decir, yo quiero hacer lo que me dé la gana allí. Y voy a invertir aquí porque además de que no me van a cobrar impuestos federales, la ley que hicieron acá también hace extensivo todas esas exenciones y añade créditos contributivos. O sea que si tú inviertes aquí, en Hacienda vas a tener un crédito que después puedes vender y convertirlo en más dinero todavía. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Que la única quizás escollo que había para lograr este proceso de sacar a la gente porque no va a ser posible recuperarse en esa zona, permitir que entonces sí venga gente, porque la prohibición es usar dinero público para reconstruir en esta zona. No es, si viene dinero privado no hay ninguna prohibición para eso. O sea, y hay una doble vara en ese sentido, porque pues el sitio es inundable para unas cosas, pero no es inundable aparentemente para otras. Si la inversión es privada, pues van a haber fondos de mitigación y va a haber actividades que permitiría luego hacer esa inversión. El escollo que podría haber es que precisamente por la diversidad de zonificaciones que habían, y la específico que era el uso de cada uno de los terrenos y las parcelas que podían haber, si esa zona de oportunidad llegaba a una comunidad, por ejemplo, pues había una zonificación específica que iba a ser más complejo que se le diera un permiso para eso. Al convertir todas estas diversidad de calificaciones y clasificaciones en menos clasificaciones y más amplias, que lo que hace es que condensa algunas de esas cosas y permite mayor actividad y mayor intensidad de actividad en el mismo espacio. O sea, antes tú tenías, por ejemplo, en el tema residencial, tú tenías residencial 1, residencial 2, residencial 3. Eso lo que iba planteando era una serie de intensidad, ¿no? Tú puedes tener una actividad bien mínima en una zona y actividad más intensa y de mayor densidad, o sea, de más gente en el mismo espacio en otras. La diferencia básica es la cantidad de espacio que hay entre una casa y otra, por ejemplo, en una zona rural, en el campo, versus la cantidad de gente y lo aglomerado que está y la diversidad de actividad económica que hay en una zona, por ejemplo, en el pueblo de ese mismo campo o en la ciudad, ¿no? Uno ve cada vez mayor cantidad de cosas en un mismo espacio y mayor diversidad de actividades en ese mismo espacio. Pues, por ejemplo,
en una zona rural, de momento pues podría darse actividad que usualmente no se daría. Pero a la misma vez esto facilita también el desarrollo de mucha especulación, de jugar con el precio y los valores del terreno para enriquecerse. Por ejemplo, en la región donde nosotros estamos en el sureste, están las mejores tierras agrícolas del país. Y un poco la idea de la planificación es eso, es identificar qué diversidad de terrenos y esos terrenos para qué es lo mejor que podrían servir. Porque si tú usas terrenos agrícolas de la mejor calidad para sembrar cemento, pues estás impidiendo el desarrollo de actividad agrícola, porque cuando necesites ese tipo de actividad no vas a tener disponible ese terreno, porque hay otros terrenos que no están aptos como para la agricultura, como son terrenos de suelos rocosos, etcétera, etcétera. Y la actividad agrícola requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, así que el terreno agrícola tiene que ser económicamente accesible. Así que los terrenos agrícolas usualmente son baratos. Si de momento tú, y eso ha pasado anteriormente, si de momento tú eres dueño de vamos a decir 25 cuerdas de terreno agrícola, y haces una consulta de ubicación para cambiar la zonificación y cambiar la clasificación y la calificación de eso para que le cambien el título y tú puedas hacer cosas distintas en ese mismo espacio. Lo que pasa inmediatamente es que eso altera los valores de bienes raíces de esa zona. Y entonces de momento una cuerda que vamos a poner un precio cualquiera, estoy especulando, estoy inventando, que valía $500, de momento vale $500,000 cada cuerda. Así que de la nada tú te conviertes en millonario. De la nada, simplemente porque alguien en una oficina de gobierno le cambió una calificación a un terreno. Y esa persona entonces va a estar bien propensa a apoyar eso porque se va a hacer millonario meramente con ese cambio y eso va a permitir que empiece a acceder a todos estos fondos y a todos estos intereses de inversión, porque entonces va a tener algo que venderle a estos inversionistas. Porque va a decirle, mira, yo tengo 25 cuerdas en un llano en la costa, que si tú me las compras a la mitad del precio que deberían estar por mercado, puedes hacer ahí lo que te dé la gana. Así que de momento esto va a propiciar toda una serie de juegos, de movimientos de intereses económicos contrarios a los mejores intereses de las comunidades cercanas. Así que un poco lo que estamos planteando están todas las condiciones para que la gente se tenga que ir de su comunidad, casi obligada, aunque ellos dicen que no, que eso va a ser voluntario, pero las condiciones que están creando propician eso, que entonces con la excusa de la inundabilidad, etcétera, etcétera, que entonces las zonas de oportunidad empiecen a llegar a meter mucha intensidad de capital en estos espacios, cambiando también las bienes raíces de ese espacio y creando el efecto que se conoce en inglés como gentrification, que al cambiar los valores del terreno y del espacio, entonces ya la gente que vivía ahí previamente no tiene la capacidad económica de seguir allí porque las rentas aumentan, porque la cantidad de actividad económica que hay ahí ya no tiene que ver con el tema de clase, ¿verdad? La ubicación de clase donde ellos están. Y con los cambios al mapa, entonces se permitiría que casi cualquier tipo de actividad se dé en casi cualquier tipo de terreno. Así que haría mucho más fácil la entrada de todo este capital y el efecto de desplazamiento y de gentrification en el país. Ok, un poco para volver, cuando dijiste que alguien está diciendo que no se permite invertir fondos o, ¿verdad?, brindar fondos públicos para la reparación de una zona. Nuevamente, ¿de quiénes estamos hablando con eso? Estamos hablando del gobierno central, particularmente del Departamento de Vivienda. Eso, ellos básicamente están diciendo no, con los fondos públicos no, por todo este tipo de razones que, como dijiste, ninguna ha sido realmente bien estudiada.
Los datos que dan el plan de acción no tiene estudios específicos, los mapas de inundabilidad de FEMA no tenemos claridad de qué metodología utilizaron, así que realmente no, evidencia científica clara y disponible para la gente y la población no hay. Y básicamente lo que está creando, un poco cuando nosotros vivimos la experiencia comunitaria en los 70 y los 80, de todas las comunidades que empezaron a surgir de ocupaciones de terreno, por la gran crisis de vivienda que había en el país, la respuesta del Estado era, qué sé yo, el dueño, si el terreno era privado, el dueño iba al Estado, demandaba y decía, yo no quiero esa gente allí, se me metieron en la zona, etcétera, etcétera, o ya fuera del Estado y la respuesta era la misma, metían a la policía, sacaban a la gente a la cañona con la policía y esto lo vimos en Villa Sin Miedo y en muchas otras de esas comunidades, destruían o quemaban las casas que se habían construido allí. La lógica era que no solamente te estoy sacando, sino estoy creando las condiciones para que no puedas volver allí, porque yo te puedo sacar, pero tan pronto salgas de la cárcel y no te puedo dejar en la cárcel toda la vida porque el crimen, entre comillas, no lo amerita, pues tan pronto salgas vas a volver allí. Así que un poco la lógica era destruir, arrasar toda la comunidad para que la gente no pudiese regresar a la comunidad. María hizo eso. Así que un poco ahora esa parte del proceso de desplazamiento ya no es necesario, porque tuvieron la ventaja de que María creó esas condiciones. Ahora lo que tienen que hacer es crear las políticas que hagan que la gente no tenga acceso, la gente que ellos no quieren en los sitios específicos, no tenga acceso a los fondos, por toda esta andamiaje y toda esta reglamentación que están haciendo, que están diciendo que es a favor de la gente. Y vamos, hay un cambio climático que está ocurriendo y hay unas zonas costeras y de la montaña que sí hay unos impactos que hay que mirar, pero la lógica que están planteando no va por ahí, porque si no realmente estaríamos invirtiendo en hacer estudios en estas comunidades, en sentarnos con las comunidades, plantear, mira, aquí la información que tenemos es esta, bien concretamente, y tenemos que discutir qué vamos a hacer, porque estamos en peligro. Ahora mismo no, ahora mismo algún burócrata definió con los mapas de FEMA, esta zona no se puede reconstruir porque es inundable, no hay planteamiento de explorar mitigación o adaptación primero, que sería la lógica, sería, bueno, ese impacto, vamos a partir que el impacto es cierto, se puede mitigar si tomamos acciones concretas con infraestructura, etcétera, etcétera. Ese impacto y ese riesgo se minimiza al grado de que esas familias pueden quedarse allí. Ese tipo de política no se está implementando. La primera lógica es, el mapa dice que es inundable, no pueden construir allí. Y si no pueden construir allí y se quedaron sin techo, ¿qué van a hacer? Bueno, o se quedan sin techo toda la vida en esas condiciones, o hasta que logren ahorrar durante años para lograr reparar su casa, o se van a tener que ir. Y probablemente la lógica no es que se vayan de la comunidad, sino que se vayan del país. Porque si están en esas condiciones que no tienen recursos económicos para lograr resolver eso en donde vivían, que ahí está su entorno comunitario, ahí está su tejido social, ahí está la vecina que le cuida a los nenes, ahí está el vecino que pregunta, mira, ¿comiste? Eso no lo van a tener en ningún otro sitio, porque eso se construye durante el tiempo. Si tú pierdes eso y no tienes los recursos, probablemente tu lógica sea, mira, mano, yo me voy del país, porque el problema lo voy a tener, me va a seguir arrastrando, voy a seguir arrastrando la incapacidad económica que tengo y la pérdida de mi tejido social no lo voy a recuperar, así que ya que tengo que perder, que no sea buscar posibilidades en otro país. Así que todo ese efecto se está dando a partir de que Vivienda está implementando un montón de políticas que no consultó con nadie, no hubo un proceso, ¿verdad?, de participación de las comunidades que más impactadas se vieron y que necesitan con mayor intensidad el proceso de recuperación. Fue bien burocrático porque definieron un número específico para la partida que definieron para recuperación, de que iban a impactar a 20.000 familias.
cuando sabemos que el número de gente que todavía requiere de recursos para recuperarse es mayor que ese. ¿Qué van a hacer con ese otro número? No han dicho. Así que un poco, pues Vivienda está desarrollando todo esto, pero Vivienda está vinculado al tema de los CDBG porque esto viene desde el gobierno federal y la misma fuente de estos fondos, que es Vivienda Federal, está alineado con el tema de las zonas de oportunidad, porque es al director de Vivienda Federal a quien también le asignaron la implementación de identificar y coordinar con los gobernadores de los estados para identificar las comunidades económicamente deprimidas en las que se va a implementar las zonas de oportunidad. Y aquí lo que hicieron fue hacer eso, sacar 400 millones de esos fondos que eran para recuperación, para hacer un fondo de préstamos para facilitar que estos inversionistas tengan acceso a capital incluso a intereses bajos para ¿verdad?, invertir y desarrollar en cualquier lugar. Y estas zonas de oportunidad ahora mismo en Puerto Rico ya salieron las guías que definen qué es un sitio donde invertir y básicamente están hablando de comprar residencias, de comprar edificios para comercio, comprar edificios abandonados para industria, arreglarlos, invertir en ellos y venderlos o alquilarlos para sacarle mayor provecho a estos espacios, y mientras durante el tiempo que dure esa inversión tampoco van a pagar nada en el país. Entonces, para que quede claro a las personas que nos están viendo, ¿quién decide, quién manda en Vivienda? ¿Quién nombra a esas personas que están tomando todas estas decisiones? No, literalmente el director, el secretario de Vivienda, que fue nombrado por el que ocupaba la fortaleza hasta hace poco. Y así que es parte de la política del gobierno, de esta administración. O sea, no es vivienda solamente, es que esto es parte de un plan, un poco el que el exgobernador haya dejado la fortaleza físicamente, no implica que el proyecto que se había desarrollado con todo eso se está implementando. Sí, y se estuvo implementando incluso durante las protestas. Todas estas vistas que se dieron con el tema del mapa de cambio de calificaciones se dieron durante todas las protestas. El día de la marcha del Expreso Las Américas, yo estaba metido a las 10 de la mañana en una vista en Guaynabo. El país no estaba pendiente de eso porque estaba pendiente y todos los medios de comunicación estaban pendientes al tema de Ricky renuncia, y mientras tanto estaba el gobierno implementando el plan de Ricky bajo las narices de todo el mundo con estas vistas públicas que nadie entendía, que nadie estaba muy claro qué es lo que estaba pasando porque la gente no tuvo tiempo suficiente de ver el mamotreto y la cantidad de información técnica que había. Y porque era el mes de julio, que además de que es un mes de vacaciones y la gente está en otra, a la misma vez se estaban dando todas las protestas en la calle. Así que un poco este plan se estuvo implementando bajo las narices de todo el país al mismo momento en que estaba el país pidiendo transparencia, claridad y cambios en las políticas corruptas del país. Rapidito. Ha hablado de varias cosas, bien rápido, por encima. ¿Qué son los fondos CDBG para las personas que no lo conocen? Los fondos CDBG, y estos tienen una categoría particular, los fondos CDBG usualmente se usan para desarrollar infraestructura en los municipios. En inglés son Community Development Block Grant. Lo que pasa es que estos tienen un apellido adicional que es DR, que es Disaster Relief. Y entonces se asignaron específicamente para atender la necesidad de recuperación luego del huracán María. Usualmente se utilizan para desarrollo comunitario, son unos fondos que bajan en bloque para desarrollo comunitario y usualmente los administran los municipios. Con eso se hace tubería, se hacen canchas, se hace un montón de infraestructura que se supone que vaya en beneficio de la comunidad, claro, comprendiendo que para el gobierno federal comunidad es casi cualquier cosa, o sea, la noción que nosotros tenemos de comunidad no es la noción que tiene el gobierno federal.
pero usualmente se utilizan para desarrollar infraestructura que mejore las condiciones de vida del municipio. En este caso, estos están definidos específicamente para atender las necesidades que quedaron descubiertas por FEMA, cuando FEMA, pues como explicamos ahorita, desatendió a más del 60% de la población del país. Así que se supone que estos fondos vengan a sustituir lo que no hizo FEMA. Pero las políticas que está implementando el gobierno, pues está contrario a facilitar que la gente pueda recuperarse, lo que está haciendo es impedir que mucha gente tenga acceso a ello y que sea el último clavo en el ataúd de la esperanza de la gente y acabe yéndose. Sí, porque o sea, ellos tenían la forma de atender a quien no atendió FEMA y básicamente el mismo gobierno que supuestamente es nuestro, nos dijo a nosotros mismos, no, esos chavos tampoco son para ti. Si tú estás en estas condiciones, que son las condiciones en las que vive mucha gente pobre del país, y ellos lo saben, si tú estás bajo estas condiciones no te aplica. Y si no te aplica, pues no puedes usar el dinero, y si no puedes usar el dinero y no tienes dinero porque eres pobre precisamente, pues te vas a quedar en las mismas condiciones y tus alternativas van a ser muy limitadas. O te quedas bajo esas condiciones paupérrimas o te vas a donde ellos digan que te tienes que ir, que todavía ellos no tienen claro un plan específico de reubicación, porque en el país no necesariamente está claro dónde tú ubicarías a toda esa gente. Si esa gente decide, ok, nos vamos, me convenciste, en la zona de verdad, estamos al lado del río y lo sabemos, y el río siempre se crece y lo sabemos, pero esta es nuestra comunidad y nos queremos ir colectivamente. Porque aquí está mi hermano, aquí está mi tío, y el vecino me ayuda, etcétera, etcétera. Si eso pasa, si esa es la decisión de la comunidad, ¿qué va a hacer el Estado? No hay ningún plan para eso. Van a empezar a desperdigar la gente, y si en el municipio no hay casas suficientes para la cantidad de necesidad que hay, cuando tú empieces a reubicar a toda esta gente porque no son accesibles, no son, ¿verdad? Los fondos no les aplican por las condiciones que explicamos. Si en el municipio no hay casas suficientes disponibles para ellos, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tener que mudarlo incluso del municipio. Y vas a alterar toda la realidad social, económica y comunitaria de esta gente. Así que un poco estás creando una crisis social también, adicional a la que ya había después del huracán, con todas estas políticas, con un desastre que no tiene ni pie ni cabeza, que hacia donde único apunta es que todo ese territorio esté disponible para la inversión extranjera. Entonces tengo dos preguntitas más rápido. Al foro público a lo mejor le es atractivo que vengan personas millonarias a invertir dinero en nuestro país, porque tenemos una crisis económica y no tenemos chavos, y pues necesitamos más chavos y necesitamos más trabajo. Claro. Y todo esto, realmente que vengan estos millonarios a invertir en los opportunity zones, que como ya dijiste, es básicamente una extensión que se le está brindando a cierto nivel de aportación económica, así que tampoco es que nosotros como puertorriqueños podamos invertir, porque quizás tampoco contemos con el capital, así que básicamente va a llegar gente de afuera a hacer eso. No se supone entonces que la lógica, porque una inversión diga que eso es positivo, porque es que eso es un problema. Para empezar, definitivamente muy poca gente de aquí va a poder beneficiarse de eso, porque yo personalmente no conozco a nadie que tenga ganancias de capital, que pueda decir, yo tengo invertido $1 millón en la bolsa y todos los años me meto 4 millones en ganancias. O sea, yo no conozco a nadie. Básicamente lo que está diciendo, la ganancia de capital es lo que estamos buscando que tú muevas. Así que están buscando gente que tiene esas condiciones, que tiene capital y que no se está moviendo, que está metido en un banco o que está metido en la bolsa y que no está generando actividad económica. Eso es lo que se busca con las zonas de oportunidad. Nosotros trabajamos en una zona del país que incluso históricamente se ha conocido en algunos momentos como la Ruta del Hambre. Estamos hablando de Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas, esa zona sureste del país. Las condiciones de vida allí, estamos hablando bajo los estándares federales, 60% de niveles de pobreza, los niveles de desempleo no bajan del 20% casi nunca, un montón de madres jefas de familia en esas condiciones criando
hijos e hijas solas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ese tipo de entorno social. A la misma vez, esa zona ha sido de las mayores, las de mayor intensidad de uso de capital que se le ha dado en todo el país históricamente. Allí ha pasado la zona, toda la aplicación del tema de monocultivo de la caña pasó por ahí con la central Aguirre, la central Lafayette, la central Mercedita, etcétera, etcétera. La gente seguía siendo pobre. Y eso era inversión de capital extranjero que venían a mejorar las condiciones de vida. Después las petroquímicas dejaron un desastre ambiental allí, contaminaron en Guayama, contaminaron en Peñuelas, en Guayanilla, crearon todas estas multinacionales allí para crear empleo, porque esa inversión iba a generar más empleo y mejor condiciones de vida, contaminaron, emplearon algunos cuantos y la mayoría de la gente se quedó desempleada. Cuando se fueron, entonces eran las farmacéuticas y era lo mismo, esta inversión extranjera que venía a salvarnos de la pobreza y de la falta de desarrollo, se chupan todo el agua del acuífero, generan todas las condiciones, ¿verdad?, de actividad económica problemática en la zona y no generan el empleo suficiente para la gente. Esos niveles de pobreza, allá ahora están las semilleras transgénicas en ese litoral, desde Guayama hasta Lajas. Todas las semilleras transgénicas que uno puede pensar que existen en el mundo están en esa zona, en nuestro país, experimentando con nuestra tierra, enfermando a nuestra gente pobre, usando el agua potable para el consumo de la gente en cantidades desmedidas para su experimentación. ¿Han cambiado los niveles de pobreza en esa zona? ¿Han cambiado los niveles de desempleo en esa zona? No. Seguimos siendo la ruta del hambre, seguimos siendo una zona empobrecida, seguimos siendo una zona contaminada, seguimos siendo el zafacón del país en el que toda la cosa más contaminante y más terrible que vamos a hacer la tiramos para allá. Empezando por la central Aguirre, la central termoeléctrica el complejo generatriz Aguirre, porque hay varias plantas de generación eléctrica allí, que no le sirven a esa zona, le sirven a San Juan. La planta que más contamina en términos de producción de energía está en Aguirre, la segunda está en Guayama, que es AES. Casi ninguna de esas energías se queda es para el consumo de la gente, es para el consumo de San Juan y del área metropolitana. Entonces, esa lógica de que va a venir un multimillonario, va a invertir allí y todos nos vamos a beneficiar de esto, la hemos vivido desde 1900 hasta el momento y no ha cambiado realmente mucho en el país. La apuesta debería ser a que esos fondos estén disponibles para que la gente, la creatividad y la capacidad que tiene la gente de conocer su territorio, saber las riquezas que tiene y las posibilidades que tiene, estén disponibles para que la gente en Puerto Rico la desarrolle para su beneficio. Porque estos inversionistas para lo que vienen es para sacar dinero de aquí a cuenta del trabajo de la gente de aquí y para no tener que pagar nada de lo que producen. Entonces, claro que van a venir, pero no vienen como monjitas de la caridad a resolver los problemas del país. Vienen porque en Estados Unidos le cobran impuestos, porque en cualquier otro sitio donde ellos van a generar actividad que genera contaminación, que genera exclusión, etcétera, etcétera, el Estado usualmente cobra impuestos para también atender las necesidades sociales de la gente que quedan descubiertas o que incluso son afectadas por la actividad económica que generan estas empresas. En estos momentos, básicamente, el país está abierto para que vengan todas estas empresas, contaminen el país, generen exclusión, exploten a los trabajadores del país, creando condiciones económicas sin beneficios marginales, sin nada de eso, porque sobre todo estamos hablando de la industria turística, que es la que quiere implementarse en el país, y esa industria usualmente no es una industria que genere muchos beneficios, etcétera, en términos de seguros médicos, etcétera, etcétera, para los trabajadores. Y a la misma vez no dejen ningún dinero en el país al Estado, así que el Estado va a tener que cubrir todas esas necesidades de otras fuentes. Y se va a seguir repitiendo la lógica discursiva de que el Estado no tiene dinero, tenemos que seguir atrayendo capital extranjero, ese capital extranjero no deja dinero, así que el Estado no tiene dinero para invertir y seguimos abriendo el país para que siga estando disponible
para la explotación y para el uso indiscriminado de los inversionistas extranjeros, sin que eso realmente resuelva los problemas sociales y económicos del país. Y que se repercute realmente en la vida de cada persona, porque también tenemos que mencionar que tenemos, por ejemplo, la reforma laboral encima, que ahora tenemos menos seguridad inclusive de nuestros propios trabajos, y quedamos más al descubierto como personas que tenemos que trabajar diariamente para poder conseguir nuestro sustento, porque eso o morirnos, porque sin trabajo, ¿quién vive? Puerto Rico es una lavadora. Puerto Rico es una gran lavadora del dinero de los grandes negocios en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque Puerto Rico genera esta dinámica con la relación económica con Estados Unidos, en la que Estados Unidos utiliza el dinero de los contribuyentes norteamericanos, los trabajadores de Estados Unidos, para mandarlos aquí en lo que llamamos ayudas federales, pero facilitando que todas las industrias de Estados Unidos puedan venir aquí a desarrollar con el trabajo más barato en comparación con el trabajo en Estados Unidos en Puerto Rico, sin tener que dejar ningún dinero en el Estado puertorriqueño. Así que todo ese dinero vuelve a Estados Unidos limpio, sin tener que haber pasado por ningún impuesto. Y a la misma vez, el dinero ese de los contribuyentes vuelve a los capitalistas, a los dueños de empresas, porque ese dinero de los contribuyentes que viene como ayudas federales realmente se va en consumo de mercancías que vienen de Estados Unidos. Así que Estados Unidos manda dinero de los contribuyentes, ese dinero a través de nosotros pasa al bolsillo de las empresas y a la misma vez las empresas producen aquí sin pagar impuestos, así que ese dinero vuelve a sus matrices sin haber tenido que desembolsar nada ni al Estado de aquí ni al de allá. Así que somos una gran lavadora para las corporaciones norteamericanas. Okay, entonces, volviendo a nuestro tema inicial, que es el mapa de uso y calificación de terreno, además del pueblo, que sabemos que tiene un potencial enorme en la calle de decir no a esto y detenerlo, ¿qué figura actualmente tiene la potestad y el poder para detener esto de una vez y por todas y revertirlo? Bueno, habría, y esto, ¿verdad?, ya más en términos de la política estatal y legal, habría dos cosas. La actual gobernadora, la que está ocupando la fortaleza, siendo la cabeza de la rama ejecutiva, que es bajo ella que está ahora mismo el andamiaje estructural, en este caso la Junta de Planificación, puede detener eso, puede decirle, eso que hiciste no me gusta, no lo vas a implementar. Con esa orden se pararía eso. Ahora, la ley 19 del 2017 que mandata a que la Junta de Planificación haga algo para facilitar, porque realmente la ley lo que dice es que hay que facilitar el proceso de permisos y que la diversidad de calificaciones es un impedimento para el tema de los permisos. Pero lo que busca la ley realmente es facilitar permisos para actividad económica y desarrollo. Esa ley seguiría vigente, así que habría que hacer también un ejercicio legislativo de que el legislativo haga una nueva ley para derogar esa ley y si quiere volver a mirar el tema, lo haga desde una óptica de realmente mirar lo que está pasando en la Junta de Planificación, pero no para el desarrollo económico, sino para los mejores intereses del país y mirando el ejercicio que ya se hizo con el proceso que duró 11 años del Plan de Uso de Terrenos Nacional, que básicamente era la guía para poder decir los mejores intereses del país están identificados en este tipo de usos de terrenos en todas las islas que tenemos en nuestro país. Entonces, si esta gente no hace caso, el gobierno central no hace caso, la gobernadora no hace nada, el Senado y la Cámara Legislativa no hace nada, ¿qué nos sugieres, conociendo el impacto, ¿verdad?, teniendo en cuenta el impacto que esto puede llegar a tener, qué nos quedaría como país? Bueno, primero, este ejercicio es fundamental porque la gente tiene que conocer cuáles son los impactos que puede tener esto. Y voy a dar un ejemplo rapidito. Si usted vive en una comunidad en donde básicamente pues están las casas, sus vecinos, etcétera, etcétera,
y más abajo pues hay que ir al pueblo a conseguir algunas cosas. Y de momento todo esto se puede dar. Es muy probable que de momento usted pueda tener un hotel básicamente casi detrás de su casa. Alterando todo el movimiento de carros por ahí que empiezan a meterse a la comunidad para llegar al hotel, toda la cantidad de actividad de camiones, etcétera, que van a llegar para llevar las mercancías al hotel, toda la destrucción que se va a dar de ese entorno natural, porque hay que meter ese hotel allí había mangles, había palmas, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, ese valor de esa propiedad va a alterar los valores de todas las propiedades. Si usted vive alquilado allí, probablemente el dueño de esa casa va a decir, ahora hay un hotel detrás de mi casa, así que ahora mi casa vale el doble, así que ahora en vez de 400 pesos te voy a cobrar 900 pesos por vivir allí. Tú dices, yo no tengo 900 pesos, pues te tienes que ir. Así que un poco todos estos impactos se pueden dar a partir de meramente ese ejercicio que está haciendo la Junta de Planificación. Así que conocer eso y entenderlo es el primer paso. El segundo sería organizarse, el segundo sería poder generar la cantidad de estructuras de poder populares, o sea, del pueblo posible, para que si a partir de los reclamos que se están dando por estas vías y participando en las vistas, etcétera, etcétera, el Estado no responde, haya presión suficiente, como pasó en julio con el tema de la renuncia de Ricardo Rosselló, para que realmente la presión sea un elemento fundamental. Y la otra es que la gente se organice no solamente para pelear esto, sino para plantear alternativas propias sobre el territorio. Porque si yo vivo en mi comunidad y las zonas de oportunidad y estos cambios y la ley 2022 está viendo que en mi comunidad hay riqueza y hay posibilidades de desarrollo, ¿por qué ese desarrollo se tiene que dar sin mí allí adentro? ¿Por qué no puedo ser yo parte de ese desarrollo? ¿Y por qué esas ideas no pueden venir de la comunidad y tiene que venir alguien de afuera a decir ahí se puede hacer esto y toda esa gente estorba? Así que un poco también el desarrollo de proyectos propios que genere riqueza para la gente, pero a la misma vez genere una actividad que, como la gente es de ese entorno y lo ha cuidado y ha sido parte de ese entorno, tiene una relación distinta que el modelo capitalista, que no está viendo mangles, pesca ni nada de esas actividades, sino meramente está viendo un sitio donde poner algo que le va a generar más dinero a ellos. Bueno, pues ya ese era todo el tiempo que teníamos por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Vale. ¿Te gusta lo que viste? ¿Tienes algún tema que quisieras que discutiéramos? Nos puedes comentar y dejarnos saber cuáles son los temas que están pasando ahora mismo en Puerto Rico que a ti te preocupan un montón. Además de eso, recuerda darle like al video, darnos follow y darle a la campanita para que te notifique cuando nosotros publicamos material. Que tengas buen día.